Bien, muy buen día para todas, para todos. Yo voy a dar un mensaje de 10 minutos básicamente desde CODES, porque pues desde CODES venimos adelantando, hemos constituido un observatorio nacional de procesos de reparación colectiva y hemos venido acompañando algunos, digamos, procesos nacionales de reparación colectiva, porque nos parece que la idea de la reparación colectiva tiene un potencial político, un potencial transformador que es importante aprovechar. Porque uno de los riesgos que tenemos es que las reparaciones sean fundamentalmente de tipo individual, y las reparaciones individuales todas son importantes, pero hemos venido aprendiendo con ustedes, con los periodistas, con los pueblos indígenas, afrodescendientes, con la red de mujeres, que es muy importante centrar la atención en los daños colectivos, porque los daños colectivos tocan centralmente dos cosas que son esenciales. Uno, muchas veces el daño, como ya se ha mostrado acá, se hace a la función del sindicalista, a la función del periodista. Hace poco el profesor Alejo Vargas me envió un correo con una nota de Mauricio Cabrera sobre el sindicalismo y muestra, este artículo muestra una cosa que habíamos discutido en el debate con los sindicalistas, y es que una investigadora del Banco Mundial llegó a una conclusión que por ahora es de ella, pero pues en un documento del Banco Mundial, que es lo sorprendente, donde se plantea básicamente que el debilitamiento de los sindicatos a nivel mundial, el debilitamiento de las libertades sindicales y de la función sindical, ha sido uno de los elementos más importantes para configurar una sociedad basada en la inequidad, pues que es el gran tema de moda del mundo de hoy. Los trabajos de Piketty, los trabajos de los economistas, digamos, de hoy están mostrando que la inequidad está creciendo en los países centrales y en los países, digámoslo así, con distintas denominaciones, ya se pueden llamar en vías de desarrollo, de segundo o tercer nivel, como ustedes quieran. La inequidad está pegando, digamos, demasiado fuerte en todos esos contextos, y lo sorprendente es eso, que es una tesis que le había escuchado a los dirigentes sindicales en Colombia, que el daño no es solo a las personas, a sus hogares, sino que el daño es a la función del sindicalismo en una sociedad democrática, a la función del periodismo en una sociedad democrática. Y esto se los comento solamente para decir, bueno, es decir, con el periodismo ocurre igual. Cuando hacemos una discusión sobre los daños a los comunicadores, a las comunicadoras, a los medios alternativos, a las posibilidades de democratizar la comunicación, finalmente se hace un tremendo daño a la sociedad. Creo que ese es el tema de fondo que hay detrás de la reparación colectiva, y obviamente, como ustedes lo han planteado, hay distintos niveles de esta búsqueda, y yo me voy a concentrar en un par de ideas solamente para animar algunas de las tesis que se han planteado acá. A ver, hace poco, escuchando a Horman Morris, que plantea la idea de si lo que hay en el fondo es como una resistencia a escuchar otros relatos de nación. Existe en antropología toda una línea de trabajo sobre el tema de la relación entre la posibilidad de contar historias y las relaciones de poder en la sociedad. Incluso hay una autora que se ha vuelto muy famosa, Chimamanda Adichie, no sé si la han visto, una nigeriana, americana, que tiene una teoría muy interesante, incluso la pueden ver en las conferencias TED, que se llama El peligro de las historias únicas. Y ella sostiene que en buena medida lo que garantiza que en las sociedades modernas se pueda tener un principio de democracia y de reconocimiento de distintos sectores sociales es la posibilidad de que puedan existir historias múltiples y que de alguna manera esas historias, haya una especie de equilibrio de historias en la sociedad, porque si no hay un equilibrio de historias en la sociedad, podemos caer en procesos profundos de hegemonía, de autoritarismo, de discriminaciones estructurales, de invisibilización de mundos enteros dentro de los países y a nivel mundial. También me parece esta tesis muy interesante, esta idea de lograr un equilibrio de historias, y ese es un tema que tiene que ver mucho con la tarea de los comunicadores, las comunicadoras en el mundo, también de la academia, obviamente, de otros agentes, digamos, otros actores dentro de la sociedad, pero centralmente en el mundo de la comunicación. Y en Colombia esta es una necesidad muy fuerte, porque no solo hay los dilemas políticos de las ideologías políticas y la tensión con los derechos a la comunicación, sino que también es un país que ha sacrificado las historias de muchos. Es usual que el mundo urbano piense que el indígena es como el vagón de cola, o el campesino, o el afrodescendiente, ¿cierto? Que la sociedad rural en general es el mundo de lo atrasado.
Este es un imaginario bastante desarrollado que tiene consecuencias cuando se discute de consultas previas a indígenas o afrodescendientes. El debate es que pues, ellos son un obstáculo y un estorbo para el desarrollo. Y entonces, en general, existe toda una mentalidad afincada en la sociedad que se reproduce permanentemente, muchas veces con el concurso también de medios masivos de comunicación. Y obviamente poder democratizar una sociedad, poder hacer un movimiento, lo que Carlos Salgado llama romper la crisis de reconocimiento, por ejemplo, del campesinado colombiano, que se ve como un factor negativo y de atraso y no como un factor que produce el abasto alimentario y que genera, construye territorio y que es más del 30% de la población del país. Romper estas historias de segregación y estas historias de invisibilización es la tarea de la paz de este país. Y obviamente en esa tarea el trabajo de los comunicadores, de las comunicadoras va a ser tremendamente importante. Lo que pasa es que a los comunicadores, a los profesores y a los personeros siempre tenemos algo en común, es que todas las leyes que inventan algo les ponen la tarea, pero no le dan los medios, ni los recursos, ni las condiciones, ni las garantías, las cátedras de paz, cómo lograr que haya una cultura de paz. Este es un tema tremendamente difícil en una sociedad donde la cultura de derechos humanos es tan superficial, tan focalizada en algunos sectores de la sociedad, pero en la gran opinión pública no. La opinión pública en general en Colombia es muy atrasada desde esos puntos de vista. Cuando se dice que el gobierno no tiene autoridad, el gobierno saca un decreto de conmoción interior para mostrar que sí. Entonces realmente es una lógica donde el autoritarismo, donde muchas de estas culturas de segregación, de discriminación están muy desarrolladas, muy arraigadas, y poder romper con ese tipo de tradiciones demanda compromisos y garantías, y creo que los periodistas, las periodistas, quienes están dedicados al tema de la comunicación van a tener un trabajo monumental. Les van a pedir nada menos que la divulgación de la memoria histórica, les van a pedir construir una cultura de paz y una cantidad de cosas tremendamente complejas que en esta sociedad son escasas, son bienes escasos. Entonces también es una oportunidad, creo, pero digamos en el contexto de la paz hay una tremenda oportunidad para avanzar en esta dirección. Y lo segundo que quiero decir básicamente es que los temas tú preguntabas ahora, digamos, el tema de la relación con los privados. Yo les quiero contar un poquito la discusión que se ha dado con el movimiento sindical, que es de manera muy análoga, porque hay un problema de si el Estado, con su poder de coerción, limita, censura, digamos, el ejercicio de la libertad de pensamiento, de los derechos de comunicación. ¿Qué pasa cuando lo hace el privado? Miren, en Washington existe una figura simbólica muy interesante, y es que no hay ningún edificio que sea más alto que el Capitolio. Esa es una regla, y yo me puse a investigar por qué. Porque en Nueva York pues no hay nada que sea más alto que el banco más grande. Más o menos es como la hegemonía de Nueva York son los bancos. En Washington el problema es el siguiente, es que existe una norma que prohíbe que un privado haga un edificio más grande que el Capitolio, porque el Capitolio es la soberanía de la democracia. Entonces esta simbología me parece muy interesante porque, digamos, los derechos deben prevalecer sobre el sector privado y sobre la economía privada. En eso consiste una democracia y por eso existe una constitución. El mercado tiene que estar subordinado a la lógica de lo público, tiene que estar subordinado a las metas y a las necesidades de la democracia y tiene que estar subordinado a los derechos. De lo contrario, los derechos son un cuentazo que sirve para entretener juristas en las facultades de derechos. Yo creo que el tema de los derechos de comunicación, los derechos modernos a la libertad de expresión, de comunicación, a la libertad de información, son derechos muy importantes de la sociedad frente a los cuales tienen que estar subordinados estos poderes, y por eso es importante pensar que ahora en el contexto del proceso de paz, el proceso de reparación colectiva que ya se trae con la unidad y que está avanzando y que ya tiene un debate muy profundo entre ustedes, debe conectarse con el tema de la Comisión de la Verdad, debe conectarse con la discusión de garantías de no repetición. Yo pienso que, digamos que una cosa son las medidas de reparación y otra las de no repetición. Las de no repetición tienen un poder mayor, porque es como hacer reformas institucionales que eviten que se reproduzca lo que ya ha ocurrido, los distintos tipos de daños, directos o indirectos, o daños en el contexto del conflicto armado. Casi que es un de perogrullo decir si hay garantías o no hay. Yo digo, nosotros como trabajamos con víctimas de hace mucho tiempo, digamos el tema de datos y información, un país con 7.5 millones de víctimas, ¿como de qué garantías puede hablar? Es decir, el contexto general es un contexto de ausencia de garantías. O
sea, la gente actúa contra digamos, en un contexto total de ausencia de garantías. Es la realidad. Y los periodistas tienen la tremenda tarea de divulgar esas verdades y esas otras historias, esas historias de la gente que no tiene cómo hacerlo. En Urabá yo recuerdo que le preguntaban a un campesino cómo hace para vivir acá con estas condiciones tan adversas, y él decía, es que aquí a uno no le pasa nada si uno no es nadie. Esa era la expresión. En muchas zonas del país no le pasa a uno nada si no es nadie, pero si habla, si piensa, si alza la mano, si levanta la cabeza, si le pasa de todo. Entonces yo creo que es importante pensar, es una oportunidad, y yo pienso que la unidad tiene que ver un poquito esto con generosidad a la hora de plantearse el tema de medidas de no repetición en garantías. El secreto no es que los privados financien o no financien, el tema es que haya garantías. Es el mismo debate que hay con la universidad pública. La Universidad Nacional no necesita tanto edificios donados por millonarios, por egresados que sean. Necesita que paguen los impuestos para que el Estado financie la universidad pública. Eso es, no se necesita mucha gente que le dé dinero a los políticos por debajo de la mesa, se necesita un financiamiento público que garantice que la democracia, digamos, no se vaya a perder en estas lógicas del corporativismo financiero. No se necesita que le den dinero a un medio de comunicación, se necesita que haya fondos para que comunicaciones alternativas de tipo comunitario tengan posibilidades materiales de existencia, que se amplíe los medios públicos y que haya un espacio para los privados. A mí me gusta mucho, ya lo mencionaron, la reforma argentina, que va en esa línea de discutir si los medios de comunicación son la arena política de hoy, son el escenario donde se expresan los distintos movimientos sociales, donde se construye la agenda pública, pues esto debe ser de primer prioridad a la hora de una discusión de democracia. Y yo creo que vale la pena plantear en esos dos niveles las garantías, o sea, cómo van los periodistas a participar en el ejercicio de la comisión de la verdad, cómo se van a esclarecer, digamos, colectivamente todos estos daños que se han causado, además de todos los daños individuales, pero sobre todo cómo se restablece la función del periodismo, no mirando al pasado, porque con el tema víctimas en todos los campos ocurre eso, que a veces las teorías de la justicia de transición dicen hay que restablecer lo que había. Y por eso los derechos son de restitución, ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, si uno lleva a los campesinos de hoy a donde estaban hace 40 años, pues ellos prefieren quedarse donde están hoy, en medio de todas las tragedias que hay, en una sociedad tan inequitativa. Y entonces el reto es un poco cómo pensar una reparación de tipo transformador que aproveche como el contexto de la discusión de reparación y de no repetición para plantearse temas importantes. Yo sé que no se puede meter todo esto en el paquete de reparación colectiva, pero como garantías de no repetición tiene sentido garantías laborales, tiene sentido la idea de que las libertades y las garantías del movimiento sindical deben proyectarse, digámoslo así, a otros instrumentos, incluso normativos, para obligar de algún modo a que esos principios públicos y esos derechos de la Constitución sean prevalentes en el futuro, y esto en función no solo del gremio de los y las periodistas, sino en función de la sociedad. Creo que ese es el reto fundamental que está planteado, y desde esa lógica de un estatuto de garantías a futuro, me parece que se pueda cualificar y hacer más complejo un plan de reparación colectivo.